Muy buenas tardes, Buenas tardes. o buenos días para nuestros oyentes, o buenas noches. Cualquier franja horaria es buena para Todo Mal. Son las maravillas del mundo podcast. Y el pueblo ha hablado, nuestros fans han estado a la altura, tal y como esperábamos, y se han pronunciado de manera... Siete de ellos se han pronunciado. 7 de ellos han dicho de manera muy clara que querían un Todo Mal, Beatles no. Así pues, en nuestro canal de iVoox la gente ha dicho cosas como: Todo Mal Beatles a favor, programa Beatles no, sí, por favor, el mundo lo necesita, fuck Beatles, un Todo Mal Beatles ya, jaja, qué daño han hecho, me encanta esta persona. Y luego Nando Stone dice: los Beatles son guays. Bueno, Nando, estás solo en esto. Es el 10º dentista que nos recomienda Colgate. Exactamente. En nuestro canal de YouTube la gente dice, por ejemplo, un Todo Mal dedicado a los Beatles no solo es perfectamente lícito, sino que es un asunto de reparación y justicia universal. Qué Esto guay. Es una fantasía. Maravilla. Grego, muchísimas gracias. Es decir, que tu gata se está comiendo literalmente mi guión. en tu guión. Es verdad. No, esto no. Literalmente. Mi gata está a favor de los Beatles y quiere boicotear. Deja el guión. Arya Stark. Bueno, el caso es que se va a hacer el programa Todo Mal, especial Beatles. Vamos a dejar claras un par de cosas que no debería hacer falta, pero por si acaso, por favor, no nos mandéis mensajes para decirnos que los Beatles son la hostia. Por favor, ahorraoslo porque ya lo sabemos. Ya sabemos que son súper guays, que sus canciones son la hostia. Tienen miles de canciones que todo el mundo conoce. El álbum blanco, el Revolver, ya lo sabemos todo. O sea, por favor, no van por ahí las cosas. Claro. No seáis brasas. Y ahora hablaremos de esto precisamente. Venga. Pues ¿Ya está? ¿Ya está la introducción hecha? Pues nada. Yo creo que sí, ¿no? Pues venga, pues Todo Mal Beatles. Mira, Escaliburcio, Ramón, ¿Tienes una lista? He elaborado una lista con todas las cosas que tenemos que sufrir por culpa de los Beatles. Cosas, obviamente, a las que yo me opongo. Cosas que me molestan, cosas que me ofenden. Has estado muy agazapada desde que creamos Todo Mal, esperando este momento, y ahora piensas aprovecharlo. Sí, porque de alguna manera es verdad que yo nunca he postureado con los Beatles, no he ocultado que los Beatles no me gustan. Pero sí que es verdad que no lo he dicho todo lo alto y todo lo claro que me gustaría, porque oponerse a los Beatles, la gente te pega unas brasas que no veas, ¿no? Sí. Y la gente es muy pesada y bueno, pues es un tema que he llevado en relativo silencio. Entonces aprovechas esta tribuna que te da Todo Mal. Exactamente. Aprovecho este momento para decir todas las cosas que odio que tenemos por culpa de los Beatles. A ver. La primera de ellas es lo del tema de viajar a la India y luego meter un sitar en tu siguiente disco. Esto es un tema que es por culpa de ellos y que menudo coñazo. Vale, porque sí que es cierto que lo de la India, porque claro, lo de la India ya estaba de moda cuando nosotros nacimos, pero fue por los Beatles, por lo que se puso de moda. No tengo claro quién fue el primer occidental que se fue a la India a hacerse el guay con el sitar y todo esto. Pero es muy probable que los Beatles con su influencia... ellos han influido mucho y ellos fueron de los primeros en ir de guays por como mezclar la world music y meter un puto sitar. Que luego Ravi Shankar está muy bien, Anushka Shankar todavía mejor, me gusta muchísimo, o sea, todo está bien. Pero es como que marcan ese tropo en el rock de que uno tiene que ir a la India a hacerse el místico y luego dar el coñazo con que te ha cambiado la vida, con que has entendido el sentido de todo, que si me hago hinduista, que si no sé qué. Mira. Pero bueno, se extendió a los no músicos, es decir... También, sí, pero ya para los músicos era casi como un rito iniciático. Nunca mejor dicho, ¿no? Y bueno, la de brasas que van a la India anualmente. Bueno, la de riadas de brasas yendo a la India anualmente. Y la riada de brasas que sin salir del aeropuerto se vuelven. Claro. Porque van con una idealización de la India, de la hostia. Claro, y solo con el olor de Nueva Delhi dicen, uy, madre mía, qué horror. Bueno, pues lo del viajecito a la India, regular.
Luego, Ya, el muy tema mal. de idealizar Liverpool. Liverpool, por lo que tengo entendido, es una ciudad de mierda, que es como si coges y te vas a Castellón. Es la Castellón de Inglaterra. Es la canción sí. de Inglaterra, pero claro, todo esto ha hecho que Ryanair tenga vuelos directos a Liverpool de todas las ciudades, porque Claro. en todas las ciudades hay riadas de brasas que quieren ir a Liverpool a hacerse una foto, yo qué sé. Donde pues tocaron los Beatles. en el cavern o en el portal de la casa de Ringo Starr o lo que sea. Y a mí que se idealice Liverpool, ¿qué quieres que te diga? Porque yo Liverpool, yo sé que ahí lo único que hay, además de los Beatles, que hay hooligans. Hay hooligans porque... Hooligans y borrachos, como en toda Inglaterra, por otra parte. El Liverpool tiene el equipo de fútbol y borrachos y ingleses. los Beatles y borrachos, que es bueno, pues una marca. Stop idealizar Liverpool. Luego el tema capilar. Mira, el pelo de los Beatles. Yo no me explico cómo esto puede haber sido rebelde en algún momento. Exacto, es que de fue- hecho creo que es mentira. Yo creo que eso se lo han inventado. Yo creo que en ningún momento fue rebelde. La gente se oponía a su pelo, pero no por rebeldía, sino porque era una Porque puta quedaba mal. mierda. Claro, porque claro. es feísimo. Entonces luego ellos, ay, es que me critican por rebelde. No es una cuestión de rebeldía, cariño. Que es por tu bien. Es por tu bien, Es por joder, tu es bien. porque ese pelo es una mierda. Claro, Vale. tenías ahí a la gente que a los 15 años ya parecían señores de 50 Es que aparte con el- su corbata, con sus trajes, y luego Claro. aparecieron estos con esos pelos. Pero aparte el tema de hacerse un pelo esférico, es que no lo entiendo, el tema esférico, es que no me gusta nada. Luego, A eso es- ver, la esfera es la figura más armónica que hay. bueno, yo qué sé, pero para el pelo, de verdad, el mejor pelo es el de Bon Jovi, y eso lo sabe todo el mundo. Quien lo tuviese, también te lo digo. Habría que tenerlo, claro, no es tan Yo fácil. sí que tengo el pelo esférico. Vale, ver. el siguiente tema es un daño colateral, porque no es directamente culpa de los Beatles, pero sin los Beatles esto no hubiera existido. Entonces que es culpa de ellos. Imagine. Imagine, Por favor, hombre. ¿cuánto tiempo más tenemos que aguantar esta canción? Que vamos a decirlo de una maldita vez, es un coñazo ya. Es un coñazo. Stop evidentemente. Imagine, no quiero imaginar nada, Mm. nada. Sí, Imagine sí. all the people, no sé qué, pesados, tío, que de verdad no soporto. No, el Imagine, y además que siempre, además han conseguido un himno al que recurre el mainstream cada vez que ocurre una guerra así un poco más grave y tal. En Siria se está matando El todo el mundo. Imagine. El Imagine. Pero qué cojones, qué manera de insultar al pueblo sirio que ponerte el Imagine, de verdad. Stop con el Imagine. Mm. Luego, un tema que me molesta particularmente es que los Beatles, como ellos se hacen armonías vocales, han hecho creer que los grupos de hombres están capacitados para hacer armonías vocales, cuando las Ya. armonías vocales son patrimonio de las girl band, perdón, y de las mujeres. Y entonces luego, ¿qué pasa? Que te salen 4 borrachos que tienen un grupo de versiones y todos quieren cantar, como Ya. los Beatles. ¿Y qué hacen? Aullar ahí como grullas, y esto no se puede tolerar ya. Claro. No sabéis hacer coros. Los Gente Beatles sin sí, porque mira, por lo que sea ellos sí, pero el resto no. Gente sin formación se mete a hacer esas mierdas. Claro, y, y no. luego pasa lo que pasa. Todos los carteles de cosas, de conciertos, negocios, revistas, que tenemos que soportar, reproduciendo la portada del Sgt. Del Pepper. Sgt. Pepper, sí. Mira, esto ya vale. Esto ya está bien. Quiero decir, ya está. Todos los negocios, la papelería de tu barrio lo ha hecho, lavanderías, esto ya. Eso, o sea, pasó de moda a los 6 meses y por culpa de los Beatles realmente hay como un movimiento que no muere nunca al mismo tiempo. Claro. O sea, pasó de moda, pero al mismo tiempo siempre se ha recurrido a este Ahí está. estilo tan florido y tan colorido y tan no sé Sí, qué, que no le gusta a nadie. que no, Que que no esto me ya no gusta. tiene gracia. Luego, las putas fotos en los pasos de cebra. Ya. Yo de verdad te digo, o sea, multas a la Mm. gente que se haga una foto en un paso de cebra. Esto no se puede tolerar ya. No, además es ilegal. Tú no puedes pararte en un paso de cebra. a Exacto, hacerte es una foto. cosa incívica, una Mm. actitud completamente incívica que no podemos tolerar más. Y ya está bien. Yo tengo una Aparte, foto en un paso de cebra, sí. De hace años. pero realmente la foto del paso de cebra Sí. ni siquiera está guay. O sea, quiero decir, la portada del Sgt. Pepper la hemos consumido y la hemos aburrido por la réplica pero la portada en esencia a mí me gusta. Ujú. Lo que pasa es que luego pues hemos hecho lo que hemos hecho con ella. Ya. Pero la foto del paso de cebra es una mierda desde el primer día. Es una foto random. No sé, Pues la ha veo marcado muy de las típicas fotos que cuando la gente está que se hace fotos de boda Sí. y van con el fotógrafo a hacerse las fotos de la boda y hacen ese tipo de fotos, ¿no? Como Claro. que un fotógrafo les dice, haced esto, y hacen fotos
crean fotos de cosas que nunca han pasado Exacto. para guardarlas como sus recuerdos, que de esto ya hemos hablado. Pues esa es la misma sensación que me evoca. Normal. Luego, normal. Yellow Submarine. ¿Qué le La pasa a única Yellow canción Submarine? que es más pegadiza que Tú dirás que estoy loco, de Miguel Ángel Muñoz. Qué maravilla de tema. Qué maravilla de tema. No te digo cuál prefiero de las dos. Hombre, es evidente que tú prefieres a Miguel Ángel Muñoz que a los Beatles. Es que es un temazo muy que injustamente olvidado injustamente y desprestigiado. olvidado. Y Yellow Submarine es un tema injustamente recordado. Ya. Porque esto se te mete en la cabeza y es una melodía diabólica que ni siquiera te gusta, que no te aporta nada bueno, pero está todo el día en tu cabeza. Que De es una hecho, tontería detonada, también te lo digo. ¿Qué dices, Yellow Submarine? ¿Qué dices, de verdad? O sea, es como una epopeya náutica naif ahí, que evidentemente es una apología encubierta de las drogas, pero... Yo, respecto a este tema, tengo algo que decir que es algo asociado, que es que odio mucho cuando sale el tema del Yellow Submarine y siempre hay alguien que tiene que decir que la letra está basada en un viaje de trippy que Claro. tuvieron. Sí, ¿no? Que dices, vaya, pensaba que era de verdad, que narraba una odisea náutica en submarino de los si lo Beatles. mencionas y hay más de 3 personas en la conversación, una de esas 3 lo va a decir. Es decir. como cuando dices lo de los gatos que comen hierba y te dicen es que se purgan. Es que se purgan, Lo sí, mismo. siempre. Es imposible ver un gato que come hierba sin decir que se purga. Un tema que también me molesta particularmente de los Beatles es el especial apego que sienten por ello las profesoras de inglés de secundaria. ¿Tú no tenías una profesora pesada? Por supuesto. Qué pesadas son con los Beatles, tío. Qué pesadilla. Y el tema que recuerdo, yo recuerdo 2 temas. Uno que seguramente estarás conforme, que es uno de Madonna, que no me acuerdo qué tema era. ¿Cuál? ¿De Madonna en clase de inglés? En clase de inglés, sí. Qué guay. Y de los Beatles, la de Yesterday. Mira, Yesterday. Esa no la había puesto en la lista, pero igual es un buen momento para... Pues a mí sí que me hicieron no aprendernos la canción, pero sí traducirla y Claro. y tal. Pues a mí, yo tuve una profesora que nos ponía a los Beatles constantemente, a todas horas. Era una persona obsesionada. Y yo te digo una cosa, hablando de este tema, no soporto a los fans de los Beatles. Es que, Son mira, unos cuantos también. yo prefiero 1000 veces vérmelas con un testigo de Jehová que con un fan de los Beatles. Quiero decir, son infinitamente más pesados y más sectarios los fans de los Beatles que los pobres testigos de Jehová. Pues te rodean. No, claro que me rodean, sí, ya lo sé. Pero es que me jode porque cuando tú expresas delante de un fan de los Beatles que no te gustan los Beatles, ellos no lo pueden soportar. Ya. Y te tienen que convencer. Ya. Como si yo ya con casi 40 años que tengo no tuviera ya esta decisión tomada, que la tengo desde que estudié en el instituto por culpa de esta profesora de inglés. Yo creo que ellos piensan que estás cayendo en el típico error que el que no ha escuchado mucho los Beatles se cree que los Beatles son como muy popis o muy blandos. Claro, y te dicen, ellos... ¿pero has escuchado el Revolver? He escuchado el Revolver. Y el disco blanco. ¿Ya has escuchado los discos de He escuchado todo, nano, que no me gustan. Que tampoco es que tenga yo nada en contra musicalmente, pero no me gustan. ¿Qué hago? ¿Me mato? ¿Me mato? Pues no me gustan los Beatles. Y ellos no lo pueden soportar. Y te tienen que convencer y te tienen que dar su prescripción y recomendarte que tú te tienes que ir a tu casa a escuchar el Revolver otra vez, porque eso ellos no lo pueden entender. Porque en su cabeza es imposible que a ti no te gusten los Beatles. Y de verdad, no se puede ser tan pesados. O sea, es que no podéis ser así de plastas. Yo hago una comparación entre los fans de los Beatles. Para mí son igual que los fans del básquet, del baloncesto. A ver, sorpréndeme. En el sentido de que son dos tipos de aficionados que siguen algo muy mainstream en realidad, porque sí, el baloncesto es un deporte de masas también. Claro, no es como el fútbol, pero es de masas. Sí, que no es que eres aficionado al badminton, ¿sabes? Pero son como dos tipos de fans que lo quieren todo. Quieren ser aficionados de algo muy mainstream, pero al mismo tiempo ser especiales y ser considerados muy culturetas. Totalmente. Porque al básquet le pasa un poco eso. Como me gusta el básquet, no soy tan cazurro como los del fútbol. Ya. O como me gusta los Beatles, pero no soy tan cazurro como algo tan simple como los Rolling. Ya. ¿No? Y por eso le hago yo esa comparación. Para mí son un poco es muy lo acertada. mismo. A mí una persona me dice, mi banda favorita son los Beatles, y a mí me entra un aburrimiento automáticamente. Yo no quiero saber nada
de personas que me dicen mi banda favorita son los Beatles. No, esto es una exageración. Obviamente tengo amigos que dicen esta frase y yo, de verdad, los quiero y los respeto a pesar de esto. Pero yo es verdad que una persona que yo no conozco, que me pilla de nuevas y me dice mi banda favorita son los Beatles y yo hago todo lo posible por irme de ahí. A ver, que también a lo mejor lo haría aunque no lo dijeran, porque yo si puedo siempre me voy, en general. Pero no puedo, esa frase a mí me saltan todas las alarmas, porque digo, madre mía, me va a dar la brasa con el Revolver y me va a dar la brasa con el Disco Blanco o con el Rubber Soul o con no sé qué. Porque es que no lo pueden evitar. Ellos son como los testigos de Jehová. Y luego la última cosa que tengo apuntada es que creo que John Lennon es el paradigma y el epítome de la pasivo-agresividad. Sin duda. Es un tipo con fama de hippie pacífico, pero que luego veremos que ni de coña. No. Ya, y es ese tipo intenso, pesado, que se viste con ropa así como de natura, ¿sabes? Como en pantalones bombachos, y luego es un poquito acosador. Por supuesto. O ese tipo de tío que va de hippie, pero de repente un día cumple 50 años y dice, no hay que confundir la libertad con el libertinaje. Y tú dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes? No los ha cumplido. Claro, en este caso nunca lo podremos saber. Pero es el típico que tú te lo ves en el 8M cogiendo el megáfono, que si te tiene que pegar una hostia, si le tiene que pegar una hostia a una mujer para coger el megáfono y decir feminismo y capital, alianza criminal, él si le tiene que hacer, lo hace. Y el típico que se haría una foto sin camiseta con un cartel que pone estoy aquí medio desnudo y me siento seguro, no sé qué. John Lennon es así. Yo te digo que si hay alguien en este mundo que es capaz de ir a una manifestación feminista con su novia cogiéndola del cuello, como hacen algunos novios, sería él. ¿Verdad? Es que lo veo, es que aparte... Iría súper aliados, con sus ropas holgadas aliadísimo. Y tal, pero cogiéndola del cuello. O sea, ¿verdad? Es que y fíjate que yo... Es que lo calé desde el primer día, es que no. Por ejemplo, Paul McCartney no me da ese rollo. Los otros dos me dan igual, ni siquiera los ubico muy bien. Como dijimos en la intro del otro día, de George Harrison, yo lo único que sé es que las personas más plastas que he conocido en mi vida eran fans de George Harrison. También me sirve esto como alerta, y Ringo Starr me da un poco igual. Paul McCartney no me da ese rollo. Es John Lennon, ¿no? El que tiene un poco esa pasivo-agresividad. Paul McCartney también tiene algunas cosas que decir, como veremos luego, pero no, claro, a ver, no se salva. Pero Lennon era el chungo, era Lennon. La pasiva-agresividad es John Lennon. Bueno, pues esta es mi lista de cosas. ¿Qué te ha parecido? ¿Quieres añadir alguna? Magnífica. Sí, alguna cosilla tengo yo también. Es una lista tenías bastante guardado, es decir. Sí. Pero está bien, hay que soltarse, hay que soltarlo todo, que si no es ahora o nunca. Claro que sí. Te lo digo. No has dicho una cosa bastante básica que siempre se ha dicho de los Beatles, que son los creadores, básicamente son los principales incitadores del pop. Sí. Si tenemos el pop que tenemos actual, puede deberse a ellos. En teoría son como los creadores del concepto banda de pop. Se supone que... Pero lo que pasa es que también es muy discutible, porque tú ya sabes cómo de caprichosa es la historia y la manía que tiene la historia de atribuirle méritos siempre a hombres blancos, heteros y cis, y luego igual no es así, ¿no? Pero sí que se les atribuye a ellos como este mérito de crear lo que conocemos como la banda de pop. Sí. Pero claro, lo dicen como si fuera algo bueno. Ya, claro. Sí, ¿no? Buscan como algo bueno. Y un concepto que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Era esta imagen del pacifismo como muy domesticada, como muy burguesa. Total. Esta imagen del hotel, estas fotos Nueva que York, se hizo Lennon. Sobre todo Lennon es el que más ha colaborado con esta creo que nos está quedando un todo mal un poco Lennon. O sea, sí, porque parece que... Es el que más manía le tenemos. Sí, no mola nada la imagen que tal. Que me imagino que en su momento... pues sí que aportaría. O sea, tampoco quiero venir yo aquí a decir que el hombre... que ser pacifista en la época de Vietnam y toda la movida... Está no claro que algo aportaría, pero también tenemos la posibilidad de revisar y darnos cuenta de que... quiero decir, sí, su mensaje caló, su mensaje fue muy positivo y tuvo su mérito, pero no deja de ser un poco hipócrita. Sí. Quiero decir... A ver, claro, es que es... Especialmente porque luego veremos en siguientes lecciones que antes de dar lecciones de paz al mundo, a lo mejor te las puedes haber aplicado tú mismo. Tú mismo. John. En varios sentidos. Uno en el que ya veremos y otro que igual no tocamos más, que es el tema de
de la pasta, o sea, la ostentación que él hacía Claro. en sus vídeos. En sus vídeos era gente rica. Claro. Porque va, el Imagine es en una mansión con Sí. un tal y bueno, y tú ves los otros y va como en un barco en su propio lago, luego en un Rolls Royce. He visto vídeos a raíz de hacer Sí, este sí. programa, he visto en un Rolls Royce y de, pero no. ¿Qué, O sea, qué necesidad? Pues sí. En fin, Pues muy bien, pues nos ha quedado una lista bastante completa, creo ya yo. hemos ¿eh? rajado, sí. Ya hemos rajado bastante. Que Sí. nadie se enfade. ¿Tú crees que llegados a este punto ya habrá gente enfadada? A ver, hay gente, es que los Beatles han sido mucho para mucha gente. Ya. Así Y que para gente que igual sí. respetamos, porque Luis Prado, por ejemplo, que es un Mm. seguidor nuestro Mm. que no nos lo merecemos porque es una gran persona y un gran músico, Ujú. y nosotros vamos ahora y le hacemos esto. Ya. Pues bueno, Luis Prado, mira, lo sentimos. No es nada personal. Pues bueno, pues que se joda. También, Pues bueno. te digo. Que nos perdone y que nos acepte. Ya pues está. sí. Pues bueno, vamos a hacer un cosas que sí, a ver qué. Vale, va. ¿no? Venga, va. Cosas que sí. Esto sí, venga. Cosas que sí de los Beatles. Sí. Escaliburcio, Ramón. Yo sé que tienes qué crees? una bomba ahí, pero voy a decir yo un cosas que sí muy cortito Vale. y entras tú ya con tu cosas Vale. que sí, que es para lo que hemos venido en realidad. Vale. Mi cosas que sí es muy sencilla y es para una sola canción, que es Twist and Shout. Twist and Shout. Twist and Shout es una... ¿Puedes volverlo a decir? Twist and Shout. ¿Qué pasa? ¿No es Twist and Shout? Pues no sé por qué te hace tanta risa. Es porque que he oído Twist and Shout. Twist and Shout. Ya, Twist and pero, Shout. pero cuando dices todo junto... Twist and Shout. Bueno, vale, da igual. Pues así los ingleses lo dicen así. Y Twist nadie se and ríe Shout. de ellos. Pues esa canción, pues bueno, me recuerda mucho a mi infancia porque mi madre la ponía constantemente. Es muy guay. Es la favorita de mi madre. Su letra es, quizá lo mejor de la canción, es una letra absolutamente nada. Es una letra que podría ser de Maluma perfectamente, pero no bien. dice absolutamente nada, solo dice que bailes y grita y ya está. Y ya está. Y- Hay una versión brutal que Ujú. grabaron de esa versión. A ver, la Electric Light Orchestra, en una Ujú. de sus separaciones y pleitos legales por el nombre y no sé qué, Mm. pasaron a llamarse de orquestra. Así, Ah, sin más. muy bien. Y tienen una versión como medio sinfónica del Twist and Shout Mm. que es increíble. Ah, súper, qué guay, súper pues chula. se la escucharé. Y os la recomiendo muchísimo, porque me gusta Genial. un montón. Pues mira, esto es lo que yo tengo que rescatar de los Beatles. ¿Y tú qué crees que voy a decir yo cosas que sí de los Beatles? Bueno, yo ya lo sé, pero voy a dejar que seas tú la que destape todo esto. Esto es el origen de este programa realmente. Vale, es pues este. mi cosas que sí de los Beatles es sobre Yoko Ono. Quiero aprovechar para reflexionar sobre la figura de Yoko Ono, la Ujú. misoginia en el rock, la poca tolerancia a la mediocridad en las mujeres Ujú. y cómo se condena la osadía femenina. Impresionante. Pues nada, voy a ir cogiendo una mejor postura. Vale, te explico. Yoko Ono es la bruja por excelencia del rock. Ujú. Puede que sea la persona más odiada del rock y a ella se le atribuye haber causado la separación de los Beatles, cosa que es completamente falsa, porque los Ujú. Beatles estaban separados por sus egos gigantescos Ujú. mucho antes de que Yoko apareciera en escena. Mm, A mí personalmente me gustaría que fuera verdad. Me gustaría que llegue Yoko y los divida. Habría Pero- sido una muesca en su. Claro, en a sus mí eso me méritos, gustaría, habría pero dicho. la realidad es que no, es que Ya. no fue ella la causante de nada. Mm. Y entonces esto me lleva un poco a este discurso tan habitual de que hay que respetar la obra, Ujú. aunque el artista sea un gilipollas, ¿no? Esto lo hemos Ya. oído muchas veces para justificar que seguimos escuchando a grupos que han demostrado con el tiempo que están formados por gente racista, machista, homófoba, lo que sea, ¿no? Mm. Y se utiliza mucho, o sea, es como un eterno debate, ¿no? Donde Sí. llega el cancelar a la persona porque su obra, no sé, o sea, el cancelar a su obra porque la persona no sé qué. Esto está siempre encima de la mesa. Bueno, el Y es un cine- debate que si bien no está resuelto, Ujú. cuando hablamos pues de grandes músicos, de grandes artistas, siempre nos inclinamos a eso. Bueno, es un gilipollas, pero a mí me gusta su música, o a mí me gustan sus películas, o lo que sea. A mí me hace mucha gracia que esta frase de hay que respetar la obra, aunque no al artista, solo nos sirve para seguir apoyando a tíos machistas y racistas, porque, vamos a ver, según esta regla de 3, ¿por qué odiamos a Yoko Ono? Se supone que la gente la odia mucho porque Yoko Ono es malísima.
Porque la gente solo ha visto de Yoko Ono estos vídeos que sale ella chillando en el Metropolitan y estas cosas, ¿no? Que a mí, personalmente, la imagen de una mujer chillando, a mí me viene bien. Sí. Que eso me parezca música, no sé qué, no. Estoy de acuerdo en que no. Pero a mí me gusta esa mujer chillando ahí. ¿Por qué no? Yo qué sé, dejadla. Sin embargo, entonces, parece ser que hay como un quórum, un consenso, en el que todo el mundo está de acuerdo en que la obra de Yoko Ono es una mierda, pese a que la desconocen, porque la obra de Yoko Ono es mucho más que esto. Pero sin embargo, vale, pues su obra es una mierda, pues dejad en paz a la persona, ¿no? Por la misma regla de 3. Pero no. Se machaca constantemente a Yoko Ono y hay como un odio que es prácticamente un quórum universal, odiar a Yoko Ono, cuando, a ver, Yoko Ono, ¿qué ha hecho? ¿Chillar? ¿Ser mala música? En el hacer el ridículo en el Rock and Roll Circus, hacer el circo en el Rock and Roll Circus, pues igual es la que más apropiada estuvo, ¿eh? También te tengo que decir, porque aquello no era el Palacio de la Ópera de Viena, aquello era el Rock and Roll Circus, pues ella hace el circus. Entonces... Quiero decirte, vamos a ver, es mala, ¿no? Vale, estamos de acuerdo todos en que es mala. Chilla, no sabe cantar, no sé qué, es una mierda. ¿Podemos dejarla en paz como persona? Pregunto. Porque aquí tenemos a Ike Turner, que maltrató y violó a Tina Turner, al papo este argentino denunciado por violación, a Jerry Lee Lewis, que se casó con su prima de 13 años, en esta movida que ya no solo es pederasta e incestuosa, que parece esto que fuera de los Lannister, a Bob Marley, que es un misógino y homófobo reconocido, a Ted Nugent, de la Asociación Nacional del Rifle, a Neruda, a Picasso y a infinidad de ejemplos de hombres que en su vida personal han hecho cosas terroríficas, muchísimo más. Aterradoras, sí. Aterradoras, muchísimo más que lo que ha hecho que la hipótesis de Yoko Ono, que fue separar a los Beatles, que encima es mentira, está demostrado. Y sin embargo seguimos escuchando su música. Pero no podemos no escuchar la música de Yoko y dejarla en paz. Entonces a mí esto me toca el coño. ¿Qué quieres que te diga? Sí, está claro. Por no hablar de los artistas que pueden ser equivalentes a Yoko Ono, en el sentido de que pues claro. Yoko Ono, que hace performance, o una de las cosas que hace, una de las tantas cosas que hace son performance. Pues no habrán hombres que no conocemos que hacen performance como ella a mismo nivel. Bueno, todos los de Bellas Artes. Todos los de Bellas Artes. Y decidimos olvidarlos, claro. Pero a ella no. Entonces, yo quiero hablar de unas cuantas cosas. Creo que es hora de que revisemos todos este discurso del odio hacia Yoko Ono, porque podemos aprender y podemos liberarnos de unas cuantas cosas. Yo misma he caído en ese discurso de odio a Yoko Ono, porque es como una cosa que cuando te haces rockero te la compras bien el pan. Es pedir mucho, porque yo, por ejemplo, el principal inconveniente que encuentro, yo la he odiado mucho. No por lo de los Beatles, porque a mí lo de los Beatles me ha dado igual. Tú porque eras fan de Defcon 2, pero ahora que ya te has quitado esa claro, yo crecí con la culpa de todo la tiene Yoko Ono. Claro, yo también, pero ahora que te han decepcionado Defcon 2, pues puedes incluso revisitar sus mensajes y renegar de ellos. Bueno, ¿qué? ¿Que te parece complicado revisar? Algo que era tan verdad. Porque todo... Es que era una verdad universal, era un axioma prácticamente. Y los vídeos estos de ella gritando y tal solo hacían que corroborar que, aparte de caerte mal, era una artista prepotente que creía que eso era pues guay de eso y merecía ser castigada. De eso quiero hablar. Una mujer musicalmente mediocre que se muestra prepotente, osada e incluso ególatra. Por Dios, no podemos tolerar eso. Porque podemos tolerar... toneladas absurdas de ego en hombres musicalmente muy mediocres, pero en una mujer jamás. No. O sea, a Yoko Ono no se le perdona que ella fuera con la cabeza bien alta, pese a ser musicalmente, estoy hablando de esos episodios, luego ella tiene una obra mucho más extensa que no es tan mala como la gente se cree, ni de lejos, pero bueno, esos episodios te pones a chillar como una loca, vale. Eso es mediocre, ¿estamos de acuerdo en que es mediocre musicalmente? Bueno, pues no nos gusta Yoko Ono, pues ya está. Pero que además ella se muestre convencida, osada, pelee por su lugar en el escenario y se ponga a chillar encima de la música tocada por tótems masculinos incuestionables, eso a la hoguera. No podemos soportarlo, no lo podemos soportar. Segundo, que sea una mujer asiática, porque todo eso tiene un componente racista detrás. Que sea una mujer asiática y que no se muestre sumisa y calladita, sino que se muestre ella convencida y prepotente, no lo podemos soportar porque nos rompe ese imaginario que hemos construido sobre las mujeres asiáticas, que prácticamente para nosotros, los occidentales, ellas son geishas, sí. geishas o señoras que nos hacen sushi,
Y todo lo demás no lo podemos tolerar. Y creo, de verdad, estoy convencida de que hay un racismo tan latente y tan interiorizado y tan por deconstruir que mucha gente va a escuchar esto y va a decir, va, ya está, ¿qué? No, pues es verdad. O sea, creo que Yoko Ono subvierte completamente el estereotipo de mujer asiática, como los occidentales nos queremos ver a las mujeres asiáticas, y no lo podemos soportar. Pues Sí. mira, te jodes. ¿No te gusta que venga una japonesa a chillarte? Te jodes, te jodes. Y por último, creo que hay un tema muy importante, que es que creo que la gente no soporta el hecho de que Yoko Ono influyera en John Lennon. Es decir, Yoko Ono, antes de conocer a Lennon, ya era una artista reconocida. Y cuando se junta con él, pues él se deja influir por Sí. ella. Deja que sus visiones artísticas penetren en su obra. Y esto no lo podemos soportar. Ya. Porque esto es lo mismo que una tía se haga heavy porque su novio es heavy, es lo más normal del mundo. Exacto. Pero que un tío se haga vegano por su novia es de planchabragas. Sí. Y eso es así. Hay muy poca tolerancia a que la influencia fluya de una mujer hacia su pareja. Y una total, o sea, aceptación absoluta de que un hombre influya en su pareja. Y creo que esto es un tema muy importante. A la gente le da mucha rabia que John Lennon se enamore de Yoko Ono, quede deslumbrado por el arte de esta mujer y decida incorporar elementos de ese arte y de su visión a su música. La gente esto no lo puede tolerar. Independientemente de que esos elementos sean considerados buenos o malos, el caso es que Lennon lo hizo porque le salió de los huevos. Si Tal no cual, te tal cual. gusta, pues no lo escuches. O puedes criticar la obra de Lennon, pero echarle la culpa a Yoko Ono por haberle influido es culpar a Yoko de hacer algo que está reservado a los hombres, que es causar influencia. Y esto creo que es muy importante. Creo que hay otro concepto a sumar en Yoko Ono, que no sé si vas a decirlo a continuación, pero creo que también es muy básico y creo que a la gente le molesta también que no sea heteronormativa. O sea, Hombre, que no- por supuesto. Que no sea guapa Claro. al estilo que igual Y que además se la sude, ¿eh? Porque a ella tú la Sí, ves sí. tranquilísima. está tranquilísima. Está con esa movida. tranquilísima. Sí. Hay muchas fotos que atestiguan que está Que no muy le puede tranquila. dar más igual. Sí. Claro, el que ella no busque la validación masculina, creo que también es un tema que provoca muchísima rabia en los tíos. Pero tú de qué vas con ese sobaco ahí. Sí. Tú de qué vas siendo fea y estando orgullosa y chillando por un micro. Y es más, creo que además se suma el hecho de que John Lennon fuera la estrella que era, eligiese de todas las tías buenas que Claro. podría haber elegido, elegirla a ella, creo que es algo muy difícil de calibrar para el público Para la masculino. heteronorma, claro, sí, o creo para que el público en general. Totalmente. Bueno, yo simplemente quería, para acabar, recordar algo a nuestros oyentes que odian a Yoko Ono, que es que quiero que la gente tenga muy claro que si a ti te cae mal Yoko Ono, tú a ella también. O sea, quiero decir, a Yoko Ono le da igual. Yoko Sí. Ono estoy convencida de que tras esa apariencia pacifista y todo este rollo, Yoko Ono no soporta a la gente. Yoko Ono es una hater. Ya. Yo no lo Y veo le muy su- pacifista ya, ¿eh? ¿Qué coño va a ser pacifista? Yoko Ono está hasta el coño y si a ti te cae mal Yoko, tú a ella le caes 1000 veces peor. Y esto creo que quede muy claro. Es posible que sepa tu nombre y ya te odie. Sí, o es más, no sabe quién eres porque no le importas nada y aún así te odia. ¿Canciones? Que ya. ¿Canciones? Que ya. ¿Canciones? A ver, como no podía ser de otra manera, los Beatles como grupo de música de hace muchos años Ujú. no podían faltar en esta sección, en Claro. canciones que ya. Era prácticamente inevitable. Y aunque todos lo recuerdan como los nice guys del rock, en comparación con los Rolling Stones, que eran como los malotes, ¿no? Sus satánicas no sé qué. Se ha de constatar que los Beatles también tienen cierta problemática con muchas de sus letras. Como buen hombre español, yo las letras de los Beatles nunca les he prestado demasiada atención, la verdad. Simplemente me he limitado a dejarlas sonar y aceptarlas conforme venían. Así que, tras una breve investigación, hemos llegado a un artículo que me pasaste tú de Gaby Castillo, de Actitud Fem, que nos resume algunas de las canciones de los Beatles que, por decirlo suavemente,
no han envejecido muy bien. Es lo mejor que se puede decir de ellas. De la lista que ella ha resumido 5 canciones, yo he cogido 4 y he añadido una quinta del propio John Lennon sin los Beatles, que creo que viene a cuento. Eso siempre suma. Creo que está bien que aclaremos antes de esto que no queremos prohibir estas canciones, no queremos censurarlas. Como lobby no vamos a ejercer ningún tipo de presión para que las quiten de Spotify, ni de YouTube, ni de nada. Y que simplemente queremos revisar, como bien has dicho, que los Beatles ni eran tan buenos chicos, ni sus canciones eran tan inocentes, y que algunas de estas cosas ya estaban mal en su época, te quiero decir. Exactamente es lo que iba a decir, ya estaban... esto del contexto histórico no es muy aplicable, como vamos a ver a continuación. Claro, joder. Vale, pues vamos a empezar, sin más dilación, por Run for Your Life. Eso sí, no las podremos poner de fondo porque entonces nos quitarán... quitarán el programa. Cierto, no, sí, si las ponemos de fondo, si estáis escuchándolo en iVoox, las escucharéis. Si estáis en YouTube, no. Así que os invitamos a escucharlo en iVoox, porque en YouTube seguramente porque Paul McCartney no nos deja. Bueno, tienen un rollo raro con sus derechos de autor, porque los tienen todos repartidos, porque no paran de comprárselos y vendérselos. Sí, llevan ahí un tema. Los tuvo Michael Jackson y bueno, el caso es que ahora parece ser que están de nuevo en manos de Paul McCartney y los otros herederos de los Beatles. Pues a ver qué hacen con estas canciones que vamos a comentar. Pues Run for Your Life, de 1965. Esta letra... trata de una relación abusiva donde Lennon, que es el que firma, amenaza con matar a su novia si ella se va con otro. Se ha especulado si se inspiró en la relación de Lennon con, no sé si con su primera mujer, que se llamaba Cynthia. Que fue seguramente un matrimonio, como veremos a continuación, bastante horrible. Era una de las canciones favoritas de George Harrison. Mira, esto me hace mucha risa porque en una entrevista que le hicieron a Lennon, Lennon se apresuró a decir que se arrepentía muchísimo de haber escrito esta canción, que era la canción que menos le gustaba y tal, pero no pudo evitar apostillar que a George Harrison era la que más le gustaba. Creo que había un mal rollo. Le lanzó la mierda que él mismo había escrito, se la había lanzado, pero a George Harrison es su favorita. Pasivo-agresivísimo, pero total, pero de John... ¡Hijo puta! George Harrison igual no sabe ni lo que estás cantando, que no te prestan atención. Pero si iba más fumado que nada, pero ¿qué vas a ver él? Que las letras solo se las sabe el cantante, a los demás les da igual. La canción empieza un poco fuerte, he de avisarte, ¿vale? Trigger warning. Empezamos. Bueno, preferiría verte muerta, pequeña. Muy bien. A verte con otro hombre. Será mejor que cuides tu cabeza, pequeña, o no querrás saber dónde estoy. Mejor corre por tu vida si puedes, pequeña. Esconde tu cabeza en la arena, pequeña. Madre mía, es que además lo del baby, porque supongo que será el pequeña... Little girl. De verdad. Sí, infantilización, amenazas de asesinato. Esto da para un true crime de Netflix, Es aterradora. O sea, tenía que haberlo dejado por el final porque es bastante espeluznante, pero es que para el final hay algo peor, también te lo digo. Te atrapo con otro hombre y ese será el final, pequeña. O sea, claro, le añaden Little Girl después y le ponen una melodía como muy simpática, claro, pero es que... y tú te crees que está... Y bueno, vamos a ver... John. Pero es que esto es un si te pillo te mato. O sea, es si te atrapo con otro hombre será hasta el final. Lo dices como muy lírico, pero... esto en realidad ya estaba mal en su época, ¿no?Quiero decir, amenazar de muerte a tu mujer, no sé. Es absolutamente aterrador. Bueno, yo sé que soy un chico malo. Encima malo de chico malo. De verdad. Nací con una mente muy celosa y no puedo pasarme la vida entera tratando de hacer que te conformes. Que esto te sirva de sermón. Todo lo que te digo va en serio. Nos lo aclara por si es malinterpretable. Él dice, no, esto va en serio. Claro, no es una metáfora, ¿no? Es que si te cojo te mato. Es que si te cojo te mato. Es que además en la propia letra lo deja claro. Nena, estoy decidido y preferiría verte muerta. Pero vamos a ver. Estoy flipando y lo estoy leyendo. ¿Ted Bundy o John Lennon? Vamos a ver. ¿Esta persona? Pues básicamente es Ted Bundy. Pero luego estoy segura que te escribe esta canción y al día siguiente la mani del 8M... Pancartita. Sí, es que de verdad no soportó. No, él se mostraba muy arrepentido. Es decir, insistió mucho, le lanzó la culpa a George Harrison y se quedó más ancho que largo.
Vamos... Se mostraba muy arrepentido, pero seguramente no renunciaría, no diría, hostia, pues mira, todos los royalties que genere esta mierda lo voy a donar a una asociación de mujeres. No. A pagar la habitacioncita del hotel de Nueva York. Claro, yo lo he comprobado, esta canción está remasterizada 2009. Claro. O sea, que no es que la hayan cerrado y apartado en un sitio. Es que están ahí sacándole pasta aún. Vamos con la siguiente. Se llama You Can't Do That. Tengo que decirte algo que tal vez te duela. Si te vuelvo a ver hablando con ese chico, volvemos otra vez al mismo tema. Mía, el problemita, ¿eh? Te voy a decepcionar. Lo dice un poco más suave. Es mejor que te voy a decepcionar que... ¿Que hombre, te voy a arrancar la cabeza? Sí, es más a ver, si me arrancas la cabeza igual me decepcionas. También me decepcionas, la verdad. Y te dejaré de inmediato, porque ya te he dicho no puedes hacer eso. Hostia, esto es duro, ¿eh? Es una relación tóxica de manual. Bueno, es donde una le relación de dice maltrato. que no puede hablar con ningún tío. Bueno, es la segunda vez que te atrapo hablando con él. Recuerdo que, porque yo al buscar esta canción, había un análisis que decía que esta canción hablaba de que él prohibía a su novia engañarle. Pero no habla de engaño, está hablando de que ella hable con otro hombre. Sí. No está hablando de Que cuernos. no hables con nadie, que no hables con nadie, joder. Tengo que decírtelo de nuevo, creo que es un pecado. Creo que te decepcionaré y te dejaré de inmediato, porque yo ya he dicho que no puedes hacer eso. Todos están verdes de envidia porque yo fui el que se ganó tu amor. Madre mía, la masculinidad tóxica, madre de Dios, John Lennon. Tanto dinero que tenías, habértelo gastado en un buen psicólogo, cariño, Terapia. Haber sacado un disco que se llama Therapy. Claro, no, a saber las terapias que se harían en esa época, también ya, te lo digo. Pero bueno, yo qué sé, pues menos irte a la India, y en esa época se hacían lobotomías. Pues igual lo barajó, también te lo digo, y habríamos ganado algo. Pero si vieran que le hablas de esa manera, se reirían en mi cara. Claro, porque en realidad lo que hay en juego cuando una mujer habla con otro hombre es el honor de John Lennon. Claro. Y eso, o sea, que venga una tía a joderte el honor, eso no se puede tolerar. Es que está diciendo claramente que lo que teme es que sus amigos se rían de él. Así que por favor, escucha, si quieres seguir siendo mía... Mal vamos también con estas frases. Hostia, es que no sé, o sea, la frase no hay frase más si quieres seguir siendo mía... Es que no te... Qué absurdez. En pocas palabras se pueden decir cosas tan horribles, también te lo digo. No puedo evitar lo que siento, me volveré loco. Pues mira, te vuelves loco y que te encierren. Terrible canción. Es terrible, ¿eh? Y llevamos solo dos. Voy a comentar ahora la de Lennon en solitario, vale. que es del 71. Vale. Se llama, empezamos mal, con Chico Celoso. Jealous Guy, ya. Jealous Guy. Esta canción a mí me gusta, o sea, musicalmente me gusta, he de reconocer. Esta es la que en un videoclip sale con Yoko Ono, que siempre está ahí callada en un barco, van en un estanque. No la deja chillar. No, pues no mira, la... ojalá. Estaba soñando con el pasado y mi corazón estaba latiendo rápido. Empecé a perder el control. No quise lastimarte. Siento haberte hecho llorar. O no quería lastimarte. Solo soy un tipo celoso. Ay, mira, te pegaba una paliza porque estabas hablando con uno, pero I'm just a jealous guy. Sí. Me sentía inseguro. Puede que ya no me ames. Aquí estamos hablando de la pasivo-agresividad de Lennon. Total. Porque yo me siento seguro, estoy admitiendo mi inseguridad, te estoy tratando como la mierda porque soy inseguro. Claro. Entiéndeme. Mira, voy a aprovechar este momento que me brindas para hablar de esto. La gente que como es insegura te jode, no la puedo soportar. Claro. Inseguros, breaking news, inseguros somos todos. Todos. Sí. Ya está, o sea, no me vale como excusa, ¿no? Es que te trata mal porque es que es insegura. Ah, bueno, pues nada. Ya me imagino pues me jodo. a Göring en los juicios de Nuremberg. Es que yo traté mal al pueblo judío porque es que me hacían sentir inseguro. Claro. No vale, tío, ya está bien. Haceos cargo de vuestras mierdas. No, básicamente fue por eso. Sí, se podría analizar, en parte sí. Pero bueno, volvamos a John Lennon. Estaba temblando por dentro, no quise lastimarte. A saber qué le haría, ¿eh? Madre mía, no quiero imaginarlo. Estaba tratando de captar tus ojos, pensé que estabas tratando de esconderte, me estaba tragando el dolor, por eso no quise lastimarte.
Lo siento mucho. Me hace mucha gracia porque este videoclip dice todas estas cosas mientras Yoko Ono está callada, sentada en un bote, que parecen que están en el retiro, y está John Lennon hablándole a la cámara mientras rema, diciendo todas estas cosas. Me resulta muy gracioso porque contrasta mucho lo que él quiere decir dándole... Obviamente es una canción que canta él, no Claro. canta Yoko Ono, pero claro, queda raro cuando estás hablando y no le das ninguna voz a la otra persona. Es un poco turbio el videoclip visto ahora mismo. Pero bueno, volvamos a los Beatles. Ok. Con la cuarta canción. Esta es del disco Sgt. Pepper's, sí. Sgt. Pepper. Lonely Hearts Club Band. Lonely parece. Hearts. Lonely Hearts. Del 67 y la canción se llama Mejorando. Es una canción alegre de McCartney y Lennon, donde se dice que se nota la autoría compartida, pues las frases más optimistas son cantadas por Paul y las más cínicas, que son en este caso los coros que le hace, son de John Lennon. Puede parecer una disculpa en toda regla por conductas del pasado, de hecho el propio título, que es Mejorando, así parece indicarlo, pero hay que decir que la elección de las frases y la construcción de las mismas no presagiaban que el cambio fuera muy revolucionario, que digamos. Antes era cruel con mi mujer, le pegaba y apartaba de todo lo que le gustaba. Muy bien. Bien, todo completo. O sea, el tema maltrato, Muy bien. Físico, psicológico, Todo, en una todo, frase. Todo. Perfecto. Tío, era despreciable, pero ahora estoy cambiando de película. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Gracias. Admito que va mejor. Y entonces el coro que le hace John Lennon es no podíamos ser peor. Que es pues un poco la gracia. Que para ellos se morirían de risa, me imagino. Un poco mejor cada vez. Sí, admito que va mejor. Va mejor desde que eres mía. Plot twist. Primero de todo, gracias Beatles por dejar de pegar a las mujeres. Sois héroes. Estaríais muy bien ahora que con el coronavirus, si estás en tu casa, eres un héroe. Claro. Pues más o menos encajáis en el muy 2020. Bien, muy bien. Está muy guay porque además seguro que habéis hecho esta canción como para reparar en vuestras cabezas el daño que habéis hecho, pero seguro que no se os ha ocurrido, no sé, llamar a vuestras ex y decirles, mira, voy a pagarte la terapia a la que estás yendo para superar todos los traumas que te he causado. O... No, básicamente hicieron una canción alegre diciendo que ahora son la hostia. Claro, pero quiero decir que eso no sirve de nada, joder. No sirve de nada vuestras canciones. Sí, yo creo que el concepto reparación es una cosa que ni siquiera en el 2020 tenemos aún claro del todo. Hasta Hombre, ahí yo no hemos quiero llegado. creer que si estuvieron casados, o sea, si está hablando de parejas con las que estuvieron casados, pues con las leyes antiguas del matrimonio y eso, estas mujeres pillarían algo de derechos o de, yo que sé, algo y algo le sacarían. Espero, sí. Y con eso podrían seguramente pagarse la terapia que necesitaron para superar esto. Que sería mucho. Que sería mucha. Que vas a ver, bueno, sí. Tío, los royalties de los Beatles tienen que ser muchos, ¿no? Sí. Los que más. Los que más, seguramente, claro. Bueno, vamos con el tema más complejo de todos. Vale. Más turbio también. Y bueno, vamos con él. Se llama Maxwell Silver Hammer, que es un poco el martillo plateado de Maxwell. Está en el disco de Abbey Road del 69. Y nada, Paul escribió la canción sobre las caídas en la vida. La vida puede estar yendo bien para ti y luego el proverbial martillo de plata de Maxwell baja y te hace sentir un miserable. Estas son palabras de Paul explicando de qué iba la canción, que era rollo, pues a veces estamos contentos y de repente las cosas se tuercen te va mal. Y pan, te pegas una hostia. Resulta una analogía un tanto extraña y grotesca cuando se observa la letra con detenimiento, porque el martillo de Maxwell no parece más que una excusa para escribir de nuevo otro La mataré de un loquillo británico. Vamos con el tema. Vale. Joan era extravagante, estudiaba ciencia patafísica en su casa.
En inglés es pataphysic, que no sé si es un juego de palabras o... No tengo ni idea No de la tengo ni idea. patafísica. Pataphysic. Pero me Está interesa. Me gustaría estudiarla. Estudiaba hasta altas horas de la noche sola con su probeta. Maxwell, quien se licenciará en medicina, la llama por teléfono. ¿Podría llevarte al cine, Joan? Vale, vemos que Maxwell está interesado En Joan. Pero cuando ella se alista para irse, se alista, me imagino que es una traducción un poco chusquera de se prepara para irse. Prepara, claro. Alguien llama a la puerta. Bang, bang, el martillo de plata de Maxwell bajó hasta la cabeza de ella. Uy. Bang, bang, el martillo de plata de Maxwell se aseguró de que estuviese muerta. Maxwell parece ser que mata a Joan. De vuelta en la escuela, hay una elipsis, Maxwell vuelve a hacerse el tonto, o sea, que disimula que ha matado a esta chica. Hasta que la profesora se desespera, deseando evitar una desagradable escena. Le dice a Max que se quede después de que termine la clase. Así que él esperó. Escribiendo 50 veces no debo ser tan... Se ve que él discute con porque se porta mal y la profesora le hace escribir no debo de ser un gilipollas en clase 50 veces. Pero cuando ella se dio la espalda, él se acercó despacito por detrás y bang, bang, el martillo de Maxwell. Bang, bang, También a la profesora. Mata a la profesora, se aseguró de que ella estuviese muerta. Es una canción un poco turbia, la verdad. Independientemente de lo que pueda significar y que sea pues una apología del asesinato a mujeres, llama mucho la atención cómo este tipo de letras pudiesen estar en un grupo como los Beatles y las hayamos oído hasta la saciedad cuando básicamente está hablando de pues de asesinato, cosa que es bastante turbia. Es bastante curioso. A mí me ha impresionado mucho la primera, me ha impresionado un montón. Sí, es probablemente la más tocha. Y bueno, pues simplemente creo que está bien darnos cuenta de toda la misoginia interiorizada y normalizada que hay en las canciones de los Beatles. No por ello las tenéis que dejar de escuchar, ni queremos que las cambien ni censurar nada, pero sí que dejar de normalizar algo que es bastante aterrador. Y a la vez también repensar un poco, ¿no? ese concepto de chicos, porque pasa un poco lo opuesto que con Yoko. A Yoko se la denigra como persona por su obra y a estos se les magnifica como personas porque su obra es buena. Y creo que eso también está guay que nos lo hagamos mirar. Sí, de hecho había muchas otras canciones, lo que para que ya son más light, que realmente vienen a resumir lo que es el pop en general, sobre canciones de amor, que es tú no me quieres, pero te voy a conquistar. Claro, o sea, yo creo que la lectura también que hay que hacer es ver que... Quiero decir que todos los demonios que le achacamos al reggaetón y a todo esto, que eso no significa que esté bien. O sea, el reggaetón es machista, claro que es machista. Sí. Y claro que, bueno, el reggaetón más mainstream, porque evidentemente no es el único, ni es el único mensaje. Pero claro que hay un problema de machismo y de misoginia en el reggaetón y en cualquier otro género musical, porque precisamente por cómo nos ponemos, cómo se pone la gente cada vez que se intenta hacer una revisión de estos mensajes en la música popular, hay una respuesta muy de censura, no, si no queremos censurar, lo que pasa es que queremos evolucionar. Entonces nadie quiere tocar el legado de los Beatles, pero está claro que al no haber revisado pues de aquellos polvos, estos lodos, y el problema continúa. O sea, seguimos teniendo un problema de misoginia en las letras y un problema con el amor romántico y con toda la mierda que hay a través de las canciones pop aparentemente inofensivas. Entonces no estaría de más darnos cuenta de que no es un problema del reggaetón, no es un problema actual y tampoco basta con exculpar las cosas por el contexto histórico, porque a día de hoy seguimos teniendo este tipo de problemas. Entonces creo que está guay saberlo y decir, joder, pues qué movida, ¿no? Qué barbaridad. Y ya está. Y luego la vuelves a escuchar si te gusta la canción. Pero por favor, un poquito de análisis crítico.
Perfecto, pues vamos a acabar con este programa, si te parece. Sí, mira, yo he elegido para despedirnos una canción de Yoko que se llama Yes, I Am a Witch, del disco homónimo publicado en 2007. O sea, ¿me quieres decir que vamos a acabar el programa especial Beatles con la canción de Yoko? No, por supuesto. Ya. Jamás tuve ninguna duda. Esa canción me gusta mucho y el estribillo dice: sí, soy una bruja, sí, soy una zorra. Me da igual lo que digas, mi voz es real, mi voz dice la verdad, no encajo en tus esquemas. Toma ya. Toma ya. Toma ya. No, Yoko, hay no. muchísima más revolución en Yoko Ono que de la que la gente se cree y me gusta mucho cómo ella se reapropia en el 2007, o sea, ya siendo una mujer muy mayor, cómo se reapropia de los insultos que le han proferido toda su vida y cómo los utiliza como arma arrojadiza. Perfecto, pues espero que te hayas quedado a gusto después de este programa. Sí, a ver, realmente tampoco es que mi vida sea odiar a los Beatles, ni mucho menos. Me dan un poco igual, pero sí que me tenía como el placer ese de derrocar el tótem, que ya sabes que es una cosa que a mí me gusta mucho, como repensar las cosas que se dan por hechas y tocar lo intocable y cuestionar lo incuestionable. Esperemos que a nuestros oyentes, tanto a los fans como a no los fans, como a los detractores, como a todos... Como los pesados de George Harrison, los fans de Revolver, todos hayáis disfrutado. Y por favor no nos dejéis mensajes en plan, pues tenéis que escuchar esta canción, porque no. No hace Os falta. lo podéis ahorrar. Y la semana que viene más Y peor. Y peor. Don't say what we wanna say, we're dying. Each time we don't say how we really feel, we're dying. Each time we dare to do what we wanna do, we're living. Each time we open our minds to what we see,